La escena que nadie esperaba volvió a repetirse. Después de 25 años, un testigo clave reapareció y señaló directamente a Mario Besares. Sí, aquel compañero inseparable de Paco Stanley, que parecía cargar con una sombra imposible de borrar. Hoy vamos a recorrer la vida de Mario, desde sus inicios hasta el día en que la sospecha lo marcó para siempre. Y más adelante descubrirás por qué Jorge Gil, que iba en la camioneta aquel 7 de junio, decidió romper el silencio justo ahora. Mario nació en Monterrey, Nuevo León, en 1958. Hijo de una familia de clase media trabajadora, creció rodeado de las calles bulliciosas del norte, donde la música norteña sonaba en cada esquina y las historias se contaban en las plazas como si fueran noticias frescas. Desde joven mostró una chispa especial para el baile, esa mezcla de gracia y desparpajo que más tarde lo llevaría a la televisión. No era el niño más aplicado de la escuela, pero sí el que todos volteaban a ver cuando sonaba una canción. En los 70 dio su primer gran salto. Se unió a grupos de baile que recorrían ferias y teatros populares. Era el tiempo de los pantalones acampanados, las luces psicodélicas y el México que buscaba modernizarse a toda costa. Mientras otros soñaban con un empleo estable, Mario se subía a escenarios improvisados, convencido de que su destino estaba en el entretenimiento. Y aunque sus padres lo miraban con cierta preocupación, él insistía: «Prefiero el aplauso de la gente a un escritorio gris». Ese arrojo lo llevó a la Ciudad de México. Y aquí empieza lo sorprendente. El joven regiomontano que apenas conocía el ritmo frenético de la capital, terminó entrando por la puerta grande a Televisa. Primero como bailarín en programas de variedades, donde destacaba no solo por la energía, sino por esa picardía norteña que conectaba de inmediato con el público. Más adelante, su carisma lo empujó frente a las cámaras, convirtiéndose en conductor y compañero inseparable de uno de los hombres más queridos de la televisión, Paco Stanley. Y ojo aquí, porque lo que parecía un sueño dorado, pronto se tornaría en un capítulo oscuro. Más adelante te voy a contar cómo ese mismo compañero que lo hizo famoso terminó también siendo la razón de sus peores días, con acusaciones que aún hoy siguen levantando sospechas. Pero antes, déjame hacer una pausa. Si ya llegaste hasta aquí, no te vayas sin suscribirte. Activa la campanita porque tenemos para ti las historias más sorprendentes de la televisión mexicana. Y créeme, lo que viene sobre Mario y Paco no lo has escuchado contado así. El ascenso de Mario en la televisión mexicana fue tan rápido como inesperado. Al principio era el muchacho regiomontano que bailaba con más entusiasmo que técnica, pero con el tiempo esa energía se transformó en un estilo inconfundible. No tenía que decir mucho. Con un gesto lograba que el público se riera o que el escenario se iluminara. Ese magnetismo lo convirtió en pieza clave de los programas de Paco Stanley, donde el dueto se volvió inseparable. Para el público mayor de 50 años, resulta imposible olvidar aquellas mañanas frente al televisor. Paco era el hombre de la palabra y la poesía. Mario, el del movimiento y la chispa juvenil. Juntos, creaban una dinámica que parecía de hermanos. Uno lanzaba el comentario y el otro lo remataba con una ocurrencia o un paso de baile. La gente se sentía parte de esa complicidad, como si hubiera sido testigo de una fiesta privada transmitida en vivo. Sin embargo, lo que se veía alegre en pantalla tenía detrás un peso enorme. Mario no solo compartía cámara con Paco, también compartía confianza, proyectos y hasta la rutina diaria. Por eso, cuando llegó la tragedia de 1999, la mirada del país entero recayó sobre él. La amistad que los unía se convirtió en el argumento para acusarlo. Y lo que parecía una vida de aplausos se transformó en una tormenta legal y mediática. Aquí entra un detalle que todavía genera escalofríos. Jorge Gil, el periodista que iba en la camioneta ese día, asegura que lo que más le llamó la atención no fueron los disparos ni el caos, sino el comportamiento de Mario. Gil insiste en que nunca salió del baño durante los minutos decisivos
y que después ni siquiera se presentó en el hospital. Esa ausencia, dice él, sembró dudas imposibles de borrar. El contraste es brutal. En la televisión, Mario era el cómplice que no abandonaba a Paco ni en un sketch improvisado. En la vida real, un testigo cercano lo cuestiona por no haber estado cuando más lo necesitaba. Esa contradicción ha alimentado durante décadas las sospechas y mantiene viva la intriga. ¿Qué ocurrió realmente en esos minutos de silencio? Mientras tanto, Mario seguía enfrentando otra batalla, la de limpiar su nombre. Pruebas, expedientes y declaraciones se apilaban como si fueran ladrillos de un muro que nunca terminaba de construirse. Él afirmaba su inocencia una y otra vez, y el paso de los años parecía darle la razón judicialmente, pero la sombra pública seguía ahí, y lo más duro, cada aparición suya en televisión recordaba inevitablemente aquel día. La ironía es amarga. El mismo escenario que le dio popularidad también se convirtió en el tribunal más severo. Cada gesto suyo era analizado. Cada frase se interpretaba como prueba a favor o en contra. La comedia se había convertido en un juicio transmitido en horario estelar. Y lo peor estaba todavía por revelarse, porque su vida privada comenzaba a ser ventilada con rumores que no solo dañaban su imagen, sino también a su familia. Esa mezcla de espectáculo y tragedia convirtió el caso en uno de los más mediáticos de México. Y aquí viene lo que pocos saben. Entre documentos oficiales y programas de televisión, se tejió una red de contradicciones tan grande que hoy parece imposible conocer toda la verdad. Lo que sí queda claro es que el testimonio de Jorge Gil sigue siendo un fantasma incómodo, una voz que insiste en señalar lo que nunca encajó del todo. Más adelante te voy a contar cómo ese mismo testigo fue presionado y por qué decidió guardar silencio durante décadas antes de reaparecer. La pregunta es inevitable. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió para que se atreviera a hablar después de tanto tiempo? La mañana del 7 de junio de 1999 parecía una más en la rutina de la televisión mexicana. Paco y Mario tenían agenda llena, grabaciones, compromisos y ese desayuno que se convertiría en un momento imposible de borrar. Horas después, la noticia recorrería el país y la vida de Mario quedaría patas arriba. Lo que hasta entonces era éxito y camaradería, se convirtió en sospecha y titulares que lo señalaban sin descanso. En medio del caos, los investigadores se aferraron a una versión inicial. Mario había sido parte de un plan oscuro. Y mientras las pruebas se amontonaban en expedientes llenos de contradicciones, la opinión pública ya lo había puesto en el banquillo. Se hablaba de su supuesta intención de huir, de declaraciones cambiantes y de un comportamiento extraño que levantaba cejas incluso entre quienes lo conocían. El punto más doloroso fue cuando su familia entró al torbellino. Paola, su esposa, pasó de ser una mujer de discreta vida familiar a protagonista involuntaria de titulares. Se dijo de todo, que también estaba involucrada, que conocía más de lo que decía. Ella, en entrevistas posteriores, confesó que aquel tiempo no solo fue una tormenta judicial, sino un golpe directo a la intimidad del hogar. Imagínese tener que dar explicaciones no solo a los jueces, sino también a los hijos pequeños que no entendían por qué la vida había cambiado de un día para otro. Los días en prisión marcaron un antes y un después. Mario relató más tarde que lo sacaron de su casa con engaños, haciéndole creer que solo iba a declarar. Lo que siguió fue un encierro que él describió como un infierno personal. No solo lo acusaban, también debía soportar rumores dentro y fuera de los muros. Esa etapa, dijo después, no fue castigo, fue aprendizaje, aunque nadie puede negar que la herida quedó abierta. La justicia mexicana, con sus procesos enredados, ofrecía más dudas que certezas. Hubo retractaciones, testimonios cambiantes y denuncias de presiones que manchaban cada documento. Uno de los internos que lo señaló
Años más tarde confesó que había sido obligado a acusarlo. Y aún así, la mancha ya estaba impresa en la opinión pública. Cada titular repetía su nombre junto al de Paco. Aquí es donde la ironía duele. Al mismo tiempo que algunos lo acusaban, otros aseguraban que todo era parte de un juego político, un montaje para distraer al país de temas más urgentes. Mario llegó a afirmar que el caso había sido usado como cortina de humo. Y aunque esa idea parecía exagerada en su momento, el paso del tiempo dejó ver que no estaba tan descabellada. Mientras tanto, la figura de Jorge Gil seguía en silencio. Él, que había estado ahí, se retiró del espectáculo y guardó sus palabras por años. Esa ausencia fue interpretada como miedo. Y sí, miedo había. Porque ser testigo de un hecho tan turbio era también quedar expuesto. Lo sorprendente es que, después de tanto tiempo, eligió regresar con una versión que volvió a apuntar hacia Mario. La pregunta se repite: ¿por qué decidió hablar justo ahora? El contraste entre ambos testimonios, el de Mario defendiendo su inocencia y el de Gil recordando su silencio en el baño, mantiene vivo el caso en la memoria mexicana. Ninguno de los dos logra borrar al otro, y en esa tensión radica la fuerza de esta historia. Un rompecabezas en el que cada pieza parece diseñada para no encajar. Más adelante te voy a revelar qué ocurrió en el reencuentro inesperado entre Mario y Paul Stanley, hijo de Paco. Un encuentro cargado de emociones que sorprendió a todos porque, lejos de la confrontación, lo que se vio fue otra cosa, una escena que nadie esperaba. El proceso legal que enfrentó Mario fue una montaña rusa, donde cada día parecía traer una sorpresa nueva. Primero llegaron las acusaciones formales, luego los señalamientos en la prensa, después las retractaciones de testigos, y más tarde la duda sembrada incluso en las propias autoridades. La historia cambiaba con cada audiencia, y lo único constante era la incertidumbre. Uno de los momentos más tensos se dio cuando apareció el nombre de Erasmo Pérez, mejor conocido como El Cholo. Las autoridades lo presentaron como autor material y con eso parecía que el caso tomaría un rumbo claro. Sin embargo, lejos de aclarar, las cosas se enredaron más. Declaraciones que parecían definitivas se caían semanas después, y nuevas versiones abrían puertas a teorías que hasta hoy siguen flotando en el aire. Mario, desde su celda, contaba que cada audiencia era como jugar a la lotería. Nunca sabía si al final del día estaría más cerca de la libertad o de una condena. Lo que sí era evidente es que la investigación estaba marcada por irregularidades. Hubo denuncias de presiones contra internos para que señalaran nombres y hasta confesiones posteriores que revelaban manipulación en los testimonios. Esas revelaciones ponían en duda la solidez de todo el proceso. El público, sin embargo, ya había emitido su sentencia. La televisión mostraba imágenes de Mario bailando, recordaba su cercanía con Paco y repetía una y otra vez el detalle del baño. La gente no necesitaba expedientes, bastaba con esas escenas para decidir si lo creía culpable o inocente. En cada sobremesa mexicana se hablaba de lo mismo. Y aquí está lo irónico. Un país que había convivido con él en la risa diaria, ahora lo juzgaba como si fuera vecino de toda la vida. Mientras tanto, Paola soportaba una carga igual o más pesada. Relató que en prisión vivió humillaciones constantes, desde dormir en el suelo hasta ser señalada por compañeras que creían en los rumores. Fuera de los muros, debía cuidar a sus hijos y enfrentar titulares que la ponían como cómplice. Esa dualidad convirtió su vida en un círculo asfixiante. Y es aquí donde uno entiende que el caso no solo fue mediático, fue también profundamente humano. Con el paso de los meses, algunos testigos empezaron a retractarse. Uno de los internos confesó que lo habían presionado para señalar a Mario y Paola. Esa declaración fue clave, porque mostró lo que muchos ya sospechaban, que el proceso estaba contaminado desde el inicio. Pero aunque esas retractaciones debilitaban la acusación, la duda nunca desapareció del todo. La justicia terminó resolviendo que no había pruebas suficientes para mantenerlo preso.
En 2001, un juez ordenó su liberación inmediata. Y sin embargo, lejos de significar un cierre, ese momento abrió una nueva etapa, la de cargar con el estigma. Porque aunque los papeles decían inocente, el público seguía preguntándose lo mismo. Y aquí entra un detalle que conecta de manera directa con el presente. Jorge Gil, que había guardado silencio durante más de 2 décadas, eligió reaparecer con declaraciones que volvieron a encender la controversia. Recordó las actitudes de Mario aquel día y las comparó con lo que él esperaba de un amigo. Esa voz volvió a poner en duda lo que parecía zanjado. Más adelante vamos a ver cómo, en medio de todas esas versiones, se produjo un encuentro inesperado. Mario frente a Paul Stanley. Un abrazo que para algunos significó reconciliación, y para otros un recordatorio de que las heridas nunca han cerrado del todo. El paso de los años no borró la desconfianza, pero sí abrió un espacio para algo que nadie esperaba. El encuentro entre Mario y Paul Stanley. 2 hombres unidos por un mismo nombre, aunque separados por sospechas y heridas que nunca parecían cerrar. Ese momento no fue un simple abrazo televisado. Fue un choque de memorias y sentimientos que conmovió a millones de personas. Mario habló con la voz firme, pero conmovida, reconociendo el dolor que había rodeado a Paul desde niño. Lo llamó parte de su vida. Le dijo que lo veía como a un hijo, y no ocultó que el caso los había marcado a todos. La cámara captó un instante de humanidad pura. El señalado pidiendo un espacio de paz frente al Hijo del Hombre al que había acompañado en los mejores años de su carrera. Paul, con la mirada cargada de recuerdos, respondió breve, casi con un nudo en la garganta. Dijo que guardaba pocas memorias de su padre, pero que esas eran las mejores. Reconoció que entre la confusión y el dolor, lo más difícil había sido crecer sin respuestas claras. En esa respuesta estaba la voz de una generación que aún se pregunta qué ocurrió realmente en 1999. El público no tardó en dividirse. Para algunos, aquel abrazo significó reconciliación. Para otros, fue solo un gesto televisivo sin la fuerza suficiente para borrar dudas. Y en medio de esas interpretaciones, Mario insistió en que lo importante era dejar descansar a Paco. Palabras que sonaron como súplica, pero también como intento de cerrar un capítulo que el país se resiste a olvidar. Aquí la tensión se eleva porque, mientras Mario pide paz, Jorge Gil reaparece para decir lo contrario, que hay cabos sueltos, que hubo actitudes sospechosas, que no se puede dar vuelta a la página sin aclarar lo que ocurrió en esos minutos de baño y silencio. 2 narrativas opuestas conviviendo al mismo tiempo, la del perdón público y la de la sospecha persistente. Ese contraste es lo que mantiene vivo el caso en la memoria colectiva. Por un lado, la imagen casi bíblica de la reconciliación. Por el otro, la voz del testigo que no se rinde en su versión. Es como si la historia se negara a ofrecer un final único y dejara a cada espectador la tarea de decidir en qué creer. Mientras tanto, la vida de Mario seguía avanzando. Participó en programas de entretenimiento, buscó recuperar su lugar en la televisión y trató de rehacer la normalidad con su familia. Sin embargo, cada paso estaba acompañado de la sombra del caso. Incluso en sus momentos de triunfo, como cuando ganó un reality en 2024, el tema regresaba inevitablemente. Era imposible separar su nombre del de Paco. Lo sorprendente es que, a pesar de todo, Mario mantuvo la capacidad de pararse frente a las cámaras y hablar sin titubeos. Sus palabras reflejaban a un hombre que había pasado por un túnel oscuro y que aún cargaba con el peso de la duda. Y ahí está el dilema. ¿Cómo se vive después de haber sido señalado por uno de los crímenes más mediáticos del país, aunque la justicia haya dictado libertad? Más adelante vamos a profundizar en lo que representó para la televisión mexicana este caso.
¿Cómo cambió la relación entre medios, audiencia y figuras públicas? Y sobre todo, ¿qué lecciones nos deja para entender que la verdad, en ocasiones, se convierte en un escenario imposible de cerrar con aplausos? El caso Paco Stanley no solo cambió la vida de Mario, también transformó la manera en que México veía a sus figuras públicas. Hasta ese momento, la televisión parecía un refugio de risas, un espacio donde las familias se reunían frente a la pantalla para olvidarse de los problemas diarios. Pero a partir de ese 7 de junio, el espectáculo se mezcló con la crónica policíaca, y la gente entendió que detrás de los reflectores podía haber un mundo mucho más complejo y turbio. La cobertura mediática fue un espectáculo en sí mismo. Programas de noticias y revistas de espectáculos se disputaban cada detalle, cada rumor, cada imagen. El país entero se convirtió en jurado, opinando desde la sala de la casa o desde el mercado. Lo cotidiano se volvió parte del juicio. Señoras comentaban en la fila de las tortillas lo que habían visto en la televisión la noche anterior, mientras los jóvenes debatían en la escuela si Mario era culpable o inocente. Ese fenómeno marcó un antes y un después. Fue la primera vez que un caso judicial se vivió como un reality show nacional. Y lo más duro, los protagonistas eran personas que hasta unos días antes habían sido motivo de alegría y entretenimiento. De pronto, se les observaba con la misma intensidad con que se sigue una telenovela, pero sin guión ni final escrito. Para Mario, cada regreso a la televisión después de su liberación era un recordatorio incómodo. Aunque bailara, aunque sonriera, aunque buscara nuevos proyectos, la sombra siempre aparecía. No importaba el escenario ni el formato, su nombre estaba marcado por el caso. Y esa es la paradoja que pocos soportarían: querer rehacer la vida en el mismo medio que lo había expuesto y juzgado. En ese terreno, el reencuentro con Paul Stanley adquirió un peso simbólico mayor. No era solo un abrazo entre dos personas, era un mensaje para una nación que nunca había terminado de procesar la herida. Mario pedía soltar el pasado, Paul pedía entender su dolor. Y la audiencia, dividida, seguía buscando respuestas que quizá nunca llegarán. Lo más sorprendente es que, en paralelo a estas escenas públicas, la voz de Jorge Gil volvía a resonar. Después de décadas de silencio, decidió hablar y su testimonio reavivó las sospechas. Recordó la actitud de Mario, cuestionó su falta de reacción y apuntó detalles que, según él, nunca encajaron. La reaparición de Gil fue como echar sal en una herida que parecía cicatrizar, recordándole a todos que la verdad aún estaba incompleta. Ese choque de relatos es lo que mantiene la tensión hasta hoy. Por un lado, Mario insiste en que fue víctima de un proceso injusto. Por otro, Jorge Gil señala conductas que lo hacen ver bajo sospecha. Y en medio de ambos, el público que no olvida, que no suelta, que cada tanto revive la discusión en redes sociales, en programas de televisión y en conversaciones cotidianas. Más adelante veremos lo más delicado, cómo este caso se convirtió en una herramienta política y mediática para desviar la atención de problemas nacionales. Porque no se trataba solo de un conductor querido ni de un comediante famoso. Había intereses más grandes en juego. Y esa dimensión es la que explica por qué, 25 años después, seguimos hablando de lo mismo. Lo que vuelve tan potente este caso es que nunca fue solo un crimen ni una tragedia aislada. Se convirtió en un espejo del México de finales de siglo. Un país que confiaba ciegamente en lo que veía en la televisión, de pronto descubrió que sus ídolos podían caer en medio de un torbellino de acusaciones, intrigas y política. La risa del mediodía se transformó en un tema de sobremesa cargado de sospechas y teorías. Los analistas más serios coinciden en que el caso Paco Stanley fue usado como cortina de humo. Mientras las cámaras se enfocaban en Mario, Paco y las contradicciones del expediente, la atención pública se alejaba de escándalos mayores. La televisión, que solía entretener,
se volvió un campo de batalla donde se mezclaban intereses mediáticos y políticos. Y lo más sorprendente, fue la audiencia la que terminó siendo juez y parte. Para quienes vivieron esa época, todavía resuena la pregunta, ¿qué verdad nunca nos contaron? Porque lo cierto es que, a 25 años, nadie ha podido responder con certeza qué pasó exactamente aquella mañana. Los expedientes hablan de retractaciones, presiones y testigos que cambiaron sus palabras. Los protagonistas, cada uno desde su versión, defienden su papel. Y el público, como si se tratara de una telenovela inconclusa, sigue esperando un capítulo final que quizá nunca llegará. Mario, con todo y las dudas que lo rodean, aprendió a caminar en ese filo entre el aplauso y la sospecha. Su historia ya no se puede contar sin Paco, y la de Paco ya no se puede narrar sin Mario. Esa unión, que empezó como una amistad televisiva, terminó convertida en una de las grandes paradojas de la cultura mexicana. Dos vidas entrelazadas para siempre, una desde la memoria y otra desde la controversia. Jorge Gil, al volver a hablar, no solo reabrió viejas heridas, también recordó que hay verdades que incomodan porque ponen en evidencia silencios prolongados. Su testimonio es como una llave que abre otra vez la puerta de la duda y obliga a preguntarnos si lo que se resolvió en tribunales realmente cerró la historia. El público mayor de 50 años, que en su juventud encendía el televisor para reír con "Pácatelas" o "Sí hay", hoy revive ese recuerdo con una mezcla de nostalgia y desconfianza. Lo que fue entretenimiento ahora es memoria colectiva. Y lo que parecía un episodio cerrado sigue siendo un misterio abierto. Tal vez la lección más dura de todo esto es que la televisión, con todo su brillo, nunca deja de ser un reflejo distorsionado de la realidad. Entre luces de foro y carcajadas, se escondían tensiones que acabaron por estallar. Y la pregunta que queda flotando es simple, pero inquietante. ¿Cuánto de lo que vimos era espectáculo y cuánto era verdad? Lo único seguro es que Paco Stanley sigue siendo recordado por su voz y su carisma, y Mario Besares por la sombra que lo acompaña desde aquella mañana. Y mientras no haya una verdad única, cada quien seguirá armando su propio rompecabezas. Ese es el verdadero motivo por el cual, tantos años después, seguimos hablando de ellos.